Listo. Vamos a ver entonces lo que son relaciones y funciones, ¿no? En sí, ya, el tema de hoy, ya, vamos a primero conocer lo que es una relación, ¿no? Que son conjuntos, ¿no? Conjuntos de pares ordenados, ¿ya? Y funciones, ¿no? Es el tema, ¿no? Fundamental, ¿no? También eh, que se ve bastante, ¿no? Este tema de álgebra. De aquí para adelante va a ser puras funciones, ¿ya? Entonces, para este tema de funciones también debemos conocer los temas anteriores, ¿no? Que son inecuaciones, ecuaciones, ¿no? Todo lo que hemos aprendido anteriormente. ¿Ya? Todo eso de ahí se va a utilizar en este tema, ¿no? Acá combina todo, ¿no? Acá ya se ve, ¿no? Todo lo que has aprendido, ¿no? Todo lo que has aprendido, todo lo que has aprovechado durante estos meses, ¿no? En lo que es el álgebra, ¿ya? Y si no, ya pues es hora de estar atento, ¿no? A todo, no, no distraerte, por eso te digo, cada rato te vas a estar preguntando, ¿ya? Y necesito tu participación, ¿no? No te vas a preguntar cosas difíciles, cosas que estés atento nada más, vas a poder responder, ¿ya? Eh, ¿Qué más? ¿Dónde se ve esto de funciones? Ya, pues funciones se ve en los diferentes lados, ¿no? Por ejemplo, en los contagios que hubo de COVID, ¿no? El presidente salía con su gráfica, ¿no? Salía así con su gráfica, nos mostraba una curva, ¿sí? Nos mostraba una curva, ¿no? Cómo iba, cómo iba, ¿no? Cómo iba, ya, cómo iba entonces, ¿no? Aumentando los contagios, ¿no? Durante un tiempo, ¿no? Estos eran los, ¿no? ¿no? Estos eran los contagiados, estos eran la espera, el tiempo, ¿no? El tiempo, ¿sí? El tiempo, ¿no? Que estaba en meses, cada mes se analizaba, y este era el número de contagiados, ¿no? Eso era la gráfica que nos salían, ¿no? Salían en la tele el mediodía, ¿no? Había eso de ahí, ¿no? Nos mostraban una gráfica y nos decían, ¿no? En tal mes, todo comenzó en marzo, ¿no? ¿Se recuerdan cuando no hubo clases? ¿Ya? Suspendieron, todo comenzó en marzo, pues siguió abril, aumentó, después en mayo, junio, julio, y así, ¿no? Continuó, ¿ya? En marzo comenzó, el número de contagiados eran pocos, ¿no? De repente eran 10, comenzó, ¿no? Con 10, después aumentó ¿no? Ya empezó a 500, ¿no? Después aumentó, ya, después fue aumentando ya, ¿no? Ya considerablemente, después aumentaron, ¿no? A 3000, después aumentó, ya, ya las cifras eran ya en miles, ya, y así aumentó a 6000, así, ¿no? Ya así fue aumentando, después ya 10000, así. No, mira, entonces cada mes hubo un avance, cada mes hubo un avance, ya hubo un avance. Entonces, no, hubo un avance. De repente acá, en marzo, hubo poco nada más. En abril, ya hubo considerable, ¿no? Ya fue considerable, ya hubo 500. Chiquito, la idea, ¿no? En mayo, en julio, en junio, ya, en julio, tanto, y así aumentaba, ¿no? Y así aumentaba, ¿no? Ya en julio ya se tomaron medidas, ¿no? Se tomaron medidas, ¿ya? ¿No? Para que esto ya no aumente, ¿no? Para que esto ya no se vaya hacia arriba,
No porque la tendencia, ¿no? Nos hablaban así de tendencia, ¿ya? La tendencia era que esto aumentara, ¿no? Que esto siguiera así, así, así. Entonces, de ahí ya estaban colapsando ya los hospitales, ¿no? Todos, ¿no? Ya no había camas UCI y todo eso de ahí. Entonces, ¿qué hizo el presidente? ¿Qué medidas se tomaron? Las cuarentenas, ¿no? Las cuarentenas, ¿no? Entonces, se analizaron esta gráfica de acá que tú ves, se llaman, ¿no? Estas son funciones, ¿no? Es una función, ¿no? Estas curvitas que ves, esta línea que tú ves, es una función, ¿ya? Entonces, eso de ahí vamos a estudiar nosotros. ¿Y dónde está ubicado? ¿No? Por ejemplo, este es el mes 1, nosotros decimos, este es el mes 1, ¿ya? Este es el mes 2, este es el mes 3, este es el mes 4, este es el mes 5. ¿Ya? Entonces, así, ¿ya? Entonces, este es el punto, este puntito de acá sería el punto 1,10. ¿No? Esto lo hemos hecho en trigonometría, ¿no? Este puntito sería el 2,500. Este puntito de acá sería el 3,3000. Este puntito de acá sería el 4,6000. Este puntito es el 5,10.000, ¿no? 10.000, ¿no? Recuerda que esto es el plano cartesiano, este serían las X y esto la Y. ¿Ya? Cada puntito, ¿cómo se le llama, Maciel, en trigonometría? Este puntito de acá, ¿cómo se le llama en trigonometría? Este puntito de acá, este puntito de acá, un poco más lejos. ¿Cómo se llama eso en trigonometría, Maciel? ¿Está Maciel? Sí, Ya, sí. ¿cómo se llama estos puntitos? Porque estos no, hemos hecho, ¿no? Geometría analítica. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Ya, con eso vamos a partir a estudiar hoy día. ¿Cómo se llama? Maciel. A ver, ¿qué te recuerdas? ¿Mm? Si no me equivoco, iban dos valores. Ajá. Uno del X, ¿no? Este es X y el otro es el Y. El X son las axis y el Y, pero este puntito, ¿cómo se llama? Ah, el radio. No, este puntito se llama un par, ¿sí? ¿No? Porque son un par, ¿sí? ¿Un par qué? Ya, con eso entonces vamos a empezar. ¿Me has olvidado? No hay ningún problema. Ya, eso se llama. Empezamos con eso. Uno. Vamos a estudiar entonces el par ordenado. Ya, un par ordenado. Un par ordenado. Ya, entonces, estos puntitos que están acá, 1,10, 2,500, 3,3000, esos son par ordenado. ¿Ya? Un par ordenado. Listo. ¿Ya? Profe, solamente, ¿no? Esto de funciones también se puede ver, ¿no? Ahora, como tú también antes de cuarentena ibas a las cabinas, ¿sí o no? También, ¿sí? Ibas a las cabinas, ¿no? Y alquilabas por horas, ¿sí o no? A veces te amanecías, ¿sí o no? Y acá puede ser el tiempo que tú alquiles, ¿no? Acá el tiempo, ¿no? 1 hora, 2 horas, 3, 4 horas, y cuánto te cobran, ¿no? El costo del alquiler, ¿no? 1 hora, 2 soles, ¿no? 2 horas, 4, 3 horas, 6 soles, 4 horas. Eso también, esa gráfica también podría ser una función, ¿no? Cuando tú vas a una cabina, ¿no? Tiempo y el costo, ¿no? Tiempo y costo. ¿Ya? Entonces vamos a ver entonces primero un par ordenado. ¿Ya? Un par ordenado, entonces, eh, está constituido por dos términos. Acá lo tenía. Acá lo tenía. Acá está. Es un conjunto de dos elementos. ¿Ya? Un conjunto de dos elementos. ¿Ya? Acá lo copiamos. ¿Ya? Es un conjunto de dos elementos. ¿Ya? Donde el orden es importante. ¿Ya? Donde el orden es importante. ¿Ya? Listo. Entonces está comprobado. Así está comprobado.
A, coma B. Ya, A, coma B. ¿Ya? Ese es un par ordenado. Ya, A, B. Donde el A se le llama la primera componente. El A es la primera componente. Primera componente. Y el B es la segunda componente. Ya está conformado por dos, entonces. La primera componente y segunda componente. ¿Ya? La primera componente, ¿ya? Es el A, que serían las abscisas, ¿no? Las X, ¿ya? Todo esto de acá sería la primera componente. Y el B, la segunda componente, sería todo esto de acá, el I, ¿no? La ordenada. ¿Ya? Eso sería en trigonometría, en geometría, ¿no? Abscisa ordenada. En este caso, en álgebra, la primera es la primera componente, y esta sería la segunda, el B sería la segunda componente. ¿Ya? ¿Qué debemos saber de ellos? Que el orden es importante. No es lo mismo decir 1,10 que decir 10,1. Ya no es lo mismo, no son lo mismo. Ya, observación ahí. Observación. Ya, observación. Ya. Entonces, estos pares ordenados, ya A, B, ya A, B, es diferente. Ya, acá pongo el símbolo de diferente. Es diferente que el B, ya, B, son diferentes. Ya, diferentes. Ya, no es lo mismo. Ya, entonces ten cuidado ya. A, B es diferente a B, A. Ya, es diferente a B, A. Ya, no son lo mismo. Ya, no puede haber conmutatividad acá en pares ordenados. Ya, en pares ordenados no hay conmutatividad. Ajá. Propiedad conmutativa, ¿no? No, no hay eso ahí en pares ordenados. Ya. A ver, entonces, A, B no es lo mismo que B, A. Otra vez. Otro. Propiedad es 1. Este es 1. 2. 2. Algo pasó. Correcto. Ya, listo. Entonces, 2. Segunda observación. Ya, segunda observación. Ya. Si ves pares ordenados iguales, ya, pares ordenados iguales, A, B igual a C, D, ya. Entonces se cumple, ¿no? Si veo dos pares ordenados iguales, entonces se cumple que la primera componente, ya, la primera componente, esta de acá, y primera componente deben ser iguales. ¿Ya? Y la segunda componente con la otra segunda componente también deben ser iguales. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos. Ya, mira, pares ordenados. Si yo veo pares ordenados iguales, la primera componente con la otra primera componente deben ser iguales. Y, ¿no?, la segunda componente con la otra segunda componente deben ser iguales. ¿Ya? Estamos comenzando de lo más básico. ¿Ya? Que es un par ordenado. ¿Ya? Igualdad de pares ordenados. ¿Ya? Entonces, estamos viendo lo más basiquito. ¿Ya? Vamos a ver hasta ahí si hay problemitas de ese tipo. ¿Ya? El problema número 1 de tu libro, ¿ya?, nos da eso de ahí. Esto lo borro, esto como ejemplito nada más, como introducción para lo que vamos a ver, que es las funciones. ¿Ya? Entonces, acá. Ya. Vamos a ver entonces el problema número
1. ¿Ya? Problema número 1 de tu librito. ¿Ya? Dice acá. Calcula el valor de x de y. ¿Ya? Calcula el valor de x más y. X más y. ¿Ya? Valor de x más y. Tenemos estos dos pares ordenados. ¿Ya? 2, 2x más y. 2x más y. Eso es igual al otro par ordenado. ¿Ya? X menos y. ¿Ya? X menos y, ¿ya? 7. ¿Ya? Entonces, ahí tengo. ¿Ya? Ahí tengo los dos pares ordenados. Ya. Entonces, ¿qué se cumple ahí, muchachos? ¿Ya? ¿Qué se cumple ahí? Si tengo dos pares ordenados iguales, ¿qué me dice la propiedad? ¿Ya? A ver, pregunta, ahí viene la primera pregunta. ¿Ya? A ver, Andy, ¿cómo son estos de acá? ¿Quién con quién debe ser igual? A ver, active su audio. ¿Sí, profe? Ajá, ya. Tengo igualdad de pares ordenados. ¿Ya? ¿Quién es la primera componente en el primer par ordenado? ¿Quién es la primera componente? 2. 2. ¿Y en el otro quién es la primera componente? ¿Mm? En el ¿La otro, 7? no. No, digo, el X menos Y. Ajá. Entonces igual a primera componente con primera componente. Y igual a segunda componente con... ¿Ya? Entonces ahí voy a poner entonces. Pues igual a 2 debe ser igual a ¿quién? A X menos Y. ¿Ya? 2 de... no, 2 de ya está, X menos Y. Y el otro, 2X más Y, debe ser igual a 7. ¿Ya? Entonces, ahí tengo dos ecuaciones. ¿Ya? Ahí tengo dos ecuaciones. ¿Ya? Entonces, mira, ¿se puede resolver eso de ahí? Ya, mire. Entonces, ahí tenemos que recordar nuestro tema de sistema de ecuaciones, ¿no? Sistema de ecuaciones, ¿no? Para dos variables. Entonces, hay que resolverlo. Entonces, por acá tengo, a ver, X menos Y igual a 2. Y al otro lado tengo 2X más Y igual a 7. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer con esos dos? Voy a sumarlo, ¿ya? Voy a sumarlo. Pues, sumamos. A ver. Sumamos. Ya, cuando tú sumes, vas a tener acá. Ya vas a tener ahí. 2X más X, vas a tener 3X. El menos Y más Y se elimina y vas a tener igual a 9. ¿Ya? 2. ¿Ya? Esto de acá. El poner se elimina. ¿No? El poner se elimina. Negativo, positivo se elimina. Ya te va a quedar 3X igual a 9. Entonces, voy a tener que X vale 3. Ya X vale 3. Ya X vale 3. Si ya tengo X que vale 3, entonces ya puedo sacar cuánto vale Y. Reemplazo acá, ¿no? O en cualquiera de ellas. O acá, en la segunda. 2 por 3, 6. Lo va a restar. El Y, 7 menos 6, Y valdría 1. ¿Está? Y valdría 1. Ya, entonces estamos en el primer problemita. Listo. ¿Qué más? ¿Qué nos piden acá? Calcule el valor de X más Y. Ya está. Entonces, ¿no? X más Y. Entonces, X más Y sería igual a 3 más 1, que sería igual a 4. Entonces, acá sí me tienes que ayudar. Respuesta en tu libro. Necesito libros abiertos. Ahora sí. ¿Ya?
respuesta en tu libro sería la C. Ya, la respuesta es la C. Listo, muchachos. Ya, ahí tenemos el primer problemita. Ya. Comenzando con lo básico. Con lo básico. Ya. Estamos comenzando con lo básico. Ya, entonces mira. Igualdad de pares ordenados. ¿Ya? Un par ordenado está compuesto por dos elementos, donde ¿no? A, B, ¿ya? Donde A es la primera componente y B es la segunda componente. ¿Ya? La primera componente se refiere al X, ¿ya? Por si acaso, la primera componente se refiere al X, ¿no? En un plano cartesiano, al X. Y la segunda componente se refiere al Y, ¿ya? En un plano cartesiano, al Y. ¿Ya? X. Listo. Axisa y ordenada. Ya, hasta ahí hemos visto ya igualdad de pares ordenados. Ya, ahora vamos a ver el producto cartesiano. Ya, producto cartesiano. Entonces ponemos producto cartesiano. A ver. Ya, vamos a hacer entonces 2 producto cartesiano.